Bienvenido. En esta ocasión vamos a analizar algunas funciones, entre las cuales vamos a proceder a determinarles el dominio, el rango, la ecuación de la asíntota, los puntos de corte, los intervalos de la positividad y vamos a trazar su gráfica. ¿Ven? Ok, empecemos con esta función f de x que es igual a 1 sobre x menos 2. ¿Ok? Bien, empecemos primero hallando cuál es el dominio que tiene la función. Ok, para hallar el dominio de una función debemos fijarnos primeramente si existe denominador que contenga la variable o si existe algún radical que contenga la variable. En nuestro caso resulta que tenemos un denominador que contiene a la variable. El criterio a utilizar es que ese denominador, en este caso que es x menos 2, tiene que ser diferente a 0, es decir, no puede adoptar el valor de 0. Si aquí despejamos la variable x, obtenemos que esa variable x tiene que ser diferente a 2. Es decir, que este denominador de aquí, en este denominador de aquí, la variable x puede adoptar cualquier número, cualquier valor del conjunto de los números reales, excepto el número 2. Por lo tanto, el dominio que tiene esta función será el conjunto de todos los números reales, excepto el elemento 2. Bien, y de aquí también podríamos deducir entonces que como el 2 no es parte de la solución, quiere decir que en ese punto vamos a encontrar una asíntota. Por lo tanto, podríamos deducir entonces que cuando x es igual a 2, en este punto de aquí vamos a tener una asíntota. En este caso, una asíntota vertical. Muy bien. Ahora procedemos a hallar cuál es el rango de la función. Para hallar el rango de la función, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es despejar x. Okay. Para despejar x vamos a hacer un cambio de variable. En vez de utilizar f de x, vamos a utilizar y. Y va a ser igual a 1 sobre x menos 2. ¿Ok? Como nuestro objetivo es despejar la x, entonces esto de aquí lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado, quedándome entonces x por y, xy menos 2 por y, 2y es igual a 1. Como quiero despejar la x, este término de aquí lo paso al otro lado y me quedaría que xy es igual a 1 más 2y. Y por último termino despejando x, la y que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahora, una vez que tengo despejado x, para poder hallar el rango, aplico el mismo criterio que el dominio. Observo si hay algún radical que contenga la variable o si en el denominador se encuentra la variable. En este caso observamos que en el denominador se encuentra la variable. Por lo tanto, ese denominador, al igual que en el dominio, tiene que ser diferente de 0, no puede adoptar el valor de 0. Con lo cual hemos deducido entonces que y puede adoptar cualquier valor excepto el número 0. Por lo tanto, entonces el rango de esta función viene a ser el conjunto de todos los números reales excepto el elemento 0. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos el rango de la función. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los puntos de corte. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Intersección con el eje X. Para hallar la intersección con el eje X vamos a suponer que y vale 0. Entonces como y vale 0, tendremos entonces 0 es igual a 1 sobre x menos 2. Entonces, este denominador pasa al otro lado a multiplicar y me queda que x menos 2 por 0 es igual a 0, igual a 1. Y como esto de aquí es falso, quiere decir entonces que la función no tiene intersección con el eje de la x. ¿Ok? Ahora vamos a ver si tiene intersección con el eje de las y. Para esto asumimos x igual a 0. Si x es igual a 0, tendríamos entonces que y es igual a 1 sobre
y es igual a 1 sobre 0 menos 2, porque x adopta el valor de 0, como lo definimos acá, 0 menos 2. Esto será igual a 1 sobre 0 menos 2, por lo tanto la intersección con el eje y va a ser en el punto menos 1/2. Es decir que si tiene una intersección con el eje de las y en el punto 0 menos 1/2. Muy bien, ahora continuamos con la positividad. Para hallar la positividad tomamos la función que sería 1 sobre x menos 2 mayor que 0. Vamos a aplicar los criterios de positividad. Ok, en esta ecuación tenemos un solo punto crítico, que sería cuando x adopta el valor de 2. Ok, cuando x adopta el valor de 2 sería uno de los puntos críticos. Ubicamos en una recta numérica ese valor de 2, lo colocamos con intervalo abierto, ¿sí? Porque como ya deducimos en el dominio, el 2 no es parte del dominio de la función, entonces lo graficamos como intervalo abierto, ya que este 2 no es parte de la solución de la función. ¿Ok? Y tenemos aquí dos intervalos. Cuando la variable adopta valores comprendidos entre el menos infinito y el 2, y cuando la variable adopta valores comprendidos entre el 2 y el más infinito. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando la variable adopta valores menores que 2? Por ejemplo, 1. Tendríamos que si la variable adopta el valor 1, tendríamos 1 menos 2 daría menos 1, y 1 sobre menos 1 me da una cantidad negativa. Por lo tanto, esta zona de aquí es negativa. ¿Qué pasa cuando la variable adopta valores mayores a 2? En este caso, por ejemplo, un valor mayor a 2 sería el 3. Si yo pongo aquí 3 menos 2, esto me da 1 positivo, y 1 dividido para 1, esto me da una cantidad positiva. Por lo tanto, quiere decir que esta zona que está aquí es positiva. ¿Ok? Este gráfico de aquí me indica que cuando yo vaya a elaborar el gráfico de la función para todos los valores menores a 2, la función va a estar por debajo del eje de las x, mientras que para todos los valores mayores a 2, la función va a estar por encima del eje de las x, como lo veremos a continuación en el gráfico que vamos a elaborar. Muy bien, vamos a proceder a elaborar el gráfico de la función. Para esto veamos primero qué datos nos sirven de los que hemos obtenido. Primero vámonos a los puntos de corte. Sabemos que la función no tiene intersección con el eje de las x, es decir que en el eje de las x no va a haber intersección. Y también sabemos que sí tiene intersección con el eje de las y. La intersección con el eje de las y es en el punto 0 menos 1/2. Si graficamos el punto 0 menos 1/2 sería aquí. Quiere decir que la función va a cortar solamente al eje de las y. ¿Qué también definimos? Las asíntotas. Que tenemos una asíntota horizontal. En este punto que está aquí, antes me faltó definirlo, ¿no? Como y no puede tomar el valor de 0, de aquí también definíamos que cuando y es igual a 0 íbamos a tener una asíntota horizontal. Entonces, cuando y es igual a 0 vamos a tener una asíntota horizontal. Quiere decir que en este punto, donde y vale 0, vamos a tener una asíntota horizontal. Así también definimos que en x igual a 2 tenemos una asíntota vertical. O sea que en x igual a 2, aquí vamos a tener una asíntota vertical. Ok, tenemos una asíntota vertical en x igual a 2 y tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Además sabemos que la gráfica pasa por este punto. De acuerdo a la positividad, ¿sí? Recordamos que para todos los valores comprendidos o menores a 2,
la positividad medio negativa, es decir, que la función va a estar por debajo del eje de la y. Quiere decir que para todos los valores de aquí hacia acá, la función está por debajo del eje de las y, o sea, la función va a estar en esta parte de aquí. Y como aquí tenemos asíntota y aquí tenemos asíntota, entonces el gráfico de la función quedaría algo así. Aquí tiende al infinito, se acerca a la asíntota sin llegar a tocarla, y acá también tiende al infinito. ¿Ok? Y en cambio para aquellos valores mayores a 2, la positividad me dio más, por lo tanto indica que la función va a estar por encima del eje de las x, es decir, de aquí para arriba. ¿Ok? Como aquí tenemos asíntota y aquí tenemos asíntota, entonces el gráfico de la función va a ser de esta forma. ¿Sí? Ok, y de esta manera hemos llegado a elaborar el gráfico de la función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Así que en resumen podríamos decir que esta función de aquí tiene como dominio a todos los números reales, excepto el 2, que tiene como rango a todos los números reales, excepto el 0, y que en esos puntos 2 y 0 vamos a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Además definimos que no tiene intersección con el eje de las x, pero sí tiene intersección con el eje de las y en el punto 0 menos 1 medio.